Dicen que el amor verdadero no entiende de clases sociales, que no pide permiso ni espera el momento adecuado, que simplemente llega, incluso cuando todo parece estar en su contra. Así ocurrió con Isabel, una joven humilde, de mirada dulce y corazón valiente, que jamás imaginó que su vida cambiaría para siempre el día que cruzó por primera vez la imponente puerta de la mansión de La Vega. Fue contratada como asistenta, sin saber que entre pasillos fríos, silencios imponentes y miradas que juzgaban, encontraría algo más que un trabajo. Encontraría al amor de su vida. Un amor tan intenso como prohibido, que desafiaría las reglas de un mundo dividido por el poder y la apariencia. Esta es su historia. La historia de una criada y un heredero unidos por un sentimiento que ni el miedo, ni las amenazas, ni los años lograron apagar. Capítulo 1. La llegada. Isabel tenía apenas 22 años cuando consiguió trabajo como asistenta en la enorme y elegante mansión de la poderosa familia de La Vega. Aquel empleo representaba mucho más que una fuente de ingreso. Era su boleto de escape, su única opción para cambiar el rumbo de su vida y sostener a su madre enferma. Había llegado desde su humilde pueblo con una maleta vieja, rota por una esquina, los bolsillos vacíos y los zapatos gastados, pero con el alma firme y la promesa clara de enviar dinero cada mes. Su madre, postrada en cama, le había sonreído entre lágrimas cuando la despidió, repitiéndole que confiaba en ella, que todo iría bien. Desde el primer instante en que cruzó los grandes portones de hierro forjado, Isabel supo que aquel lugar no era como los demás. Los pasillos eran largos, solemnes, adornados con candelabros que colgaban como joyas del techo y cubiertos por alfombras tan gruesas que sus pasos parecían desaparecer. Sin embargo, pese a la belleza, un aire pesado la envolvía, como si los muros guardaran secretos que no debían ser descubiertos. Los retratos antiguos la observaban en silencio, casi con desaprobación, y muchos de los empleados la evitaban, apenas murmurando un saludo. Para algunos, ella no era más que una presencia invisible, una sombra entre tantas que limpiaban, servían y callaban. Aún así, Isabel se aferró a su labor con disciplina y humildad. Se despertaba antes que todos. Pulía cada rincón con esmero y se esforzaba por no llamar la atención. Pero por más que intentara pasar desapercibida, no podía ignorar una presencia que alteraba su respiración. Alejandro de La Vega, el hijo del dueño. Alto, elegante, siempre impecable y distante, su sola figura bastaba para que todo el mundo se reacomodara. Caminaba con autoridad natural, con la frialdad de quien ha sido criado entre lujos, pero también con una tristeza que apenas asomaba en sus ojos oscuros. Isabel evitaba cruzarse con él, aunque cada encuentro la dejaba con el corazón acelerado, confundida y temblorosa. Había algo en él que la inquietaba profundamente. No era solo su porte aristocrático, ni el aura de poder que lo rodeaba, sino esa mirada que a veces, por un segundo, se posaba en ella como si pudiera verla de verdad. Era como si, detrás de ese apellido ilustre y esos trajes impecables, habitara una sombra, un vacío que lo consumía. Isabel no sabía si era admiración, temor o una extraña conexión lo que sentía. Lo único cierto era que, desde el primer día, Alejandro de La Vega se convirtió en el misterio que rondaba sus pensamientos. Y contra toda lógica, en el inicio de algo que ella aún no comprendía. Capítulo 2.
Él y su mundo, inalcanzable. Alejandro era todo lo que Isabel no. Rico, poderoso, dueño de una presencia que no pasaba desapercibida. Su porte elegante, sus trajes a medida y su mirada segura lo hacían destacar en cualquier lugar. Atractivo hasta el punto de robar suspiros con solo aparecer. Se movía con la certeza de quien ha sido educado para dominar. Desde niño había crecido entre mármol, oro y silencio. En una casa donde los sentimientos se escondían detrás de los modales. Isabel, en cambio, era una joven sencilla, con la piel tostada por el sol de su pueblo, las manos ásperas por el trabajo diario, y el alma llena de sueños que apenas se atrevía a decir en voz alta. Eran opuestos en todo. Y sin embargo, el destino se empeñaba en cruzar sus caminos en los rincones más insospechados de aquella inmensa mansión. En esos encuentros breves y casi fortuitos había una tensión suave pero implacable. Las miradas entre ellos hablaban un lenguaje que ninguno de los dos se atrevía a descifrar del todo. Alejandro la observaba con la curiosidad de quien descubre un mundo nuevo y desconocido. Isabel, por su parte, sentía un cosquilleo en la espalda cada vez que sus ojos se encontraban con los de él. Era una mezcla de temor y fascinación, un vaivén entre lo prohibido y lo inevitable. A veces, solo bastaba con que él cruzara el pasillo, donde ella limpiaba para que sus manos temblaran sobre el trapo. Ella bajaba la vista, como recordándose a sí misma que ese hombre no solo era inalcanzable, era peligroso para su corazón. Lo que Isabel no sabía era que Alejandro también cargaba su propio torbellino interior. Había algo en esa joven que no se parecía a nada que hubiese conocido antes. Ni las mujeres de alta sociedad que compartían sus cenas, ni las promesas de herencia y poder, ni los compromisos fríos pactados entre familias, lo hacían estremecerse como lo hacía el simple hecho de verla pasar. A veces se asomaba desde lo alto de la escalera, solo para observarla limpiar el suelo del vestíbulo. Otras veces se detenía frente al ventanal de su estudio y la buscaba con la mirada en los jardines. Sentía que Isabel tenía una luz distinta, una autenticidad que contrastaba con el artificio de su entorno. Sin darse cuenta, se había convertido en su refugio silencioso, en el único rincón que aún lo hacía sentir humano. Y aunque jamás se habían hablado más allá de un saludo cortés, ambos sabían que algo se gestaba en el silencio. Era como si un hilo invisible los uniera, delicado pero tenso, imposible de romper, aunque ambos fingieran ignorarlo. Alejandro, acostumbrado a que todo le perteneciera, no entendía por qué esta vez no podía simplemente arrancarse esa sensación. Isabel, que había venido solo a trabajar y a cumplir una promesa, comenzaba a darse cuenta de que había cosas que no se pueden controlar. Y que el amor, cuando llega sin avisar, es la forma más peligrosa de perderse. Capítulo 3. La humillación. Todo se rompió una noche, durante una elegante recepción en la mansión de La Vega. La música suave flotaba en el aire y las risas de la alta sociedad llenaban los salones dorados. Pero para Isabel, cada paso era un reto, cada bandeja una prueba de nervios. Iba y venía con cuidado, sabiendo que cualquier error podría costarle caro. Pero el destino es cruel cuando quiere cambiarlo todo. Un tropezón leve, casi imperceptible, bastó para que una copa de vino tinto se derramara sobre el vestido de una de las damas más importantes de la velada. El silencio fue como un disparo.
La mujer soltó un grito ahogado, más por indignación que por sorpresa, y en segundos todos los ojos la señalaron como si fuera una amenaza. Doña Teresa, la madre de Alejandro, imponente como siempre, cruzó la sala con mirada fulminante y, sin piedad ni reparo, regañó a Isabel delante de todos. Sus palabras no solo humillaron, hirieron como cuchillos. La trató como si no valiera nada, como si su sola presencia fuera un error que debía corregirse. Isabel aguantó como pudo. Bajó la cabeza, pidió disculpas en voz baja y salió del salón temblando, intentando que las lágrimas no se le escaparan delante de tanto desprecio. Corrió a la cocina, ese rincón donde nadie la juzgaba, y se dejó caer en un rincón oscuro. Ahí, abrazada a sus rodillas, rompió en llanto. El corazón le latía con rabia, con impotencia. ¿Por qué tenía que pasarle eso a ella? ¿Por qué el mundo parecía recordarle a cada momento que no pertenecía allí? Durante minutos solo pudo llorar, sintiendo que todo su esfuerzo no había servido para nada. Pensó en su madre, en su pueblo, en la paz que había dejado atrás. Por un instante deseó volver corriendo, abandonar aquel lugar donde el lujo dolía más que la pobreza. Pero entonces, entre las sombras, apareció una figura inesperada. Alejandro. Sus pasos firmes resonaron en el silencio de la cocina, y cuando Isabel alzó la vista, lo encontró mirándola sin juicio, sin distancia. No dijo una sola palabra, solo se acercó lentamente y con suavidad le extendió un pañuelo blanco. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. No era el heredero que todos temían, ni el hombre inalcanzable de los pasillos silenciosos. Era solo él, humano, cercano, y en ese momento, diferente a todo lo que ella había conocido. Sus ojos hablaban más que cualquier frase, y en ellos no había lástima, sino respeto. Por primera vez, Isabel sintió que alguien la veía de verdad. Ese instante marcó un antes y un después. Algo invisible se rompió entre ellos. O tal vez algo se construyó. Isabel sostuvo el pañuelo entre sus dedos temblorosos, como si fuese un ancla en medio de la tormenta. No sabía qué decir, y tampoco hizo falta. Alejandro se quedó junto a ella unos minutos más, sin moverse, como si entendiera su dolor sin necesidad de explicaciones. Fue en ese silencio compartido donde nació algo nuevo, un vínculo delicado, un susurro de esperanza. Aunque el mundo los separara por miles de razones, esa noche, en la cocina de una mansión demasiado grande para corazones tan frágiles, dos almas se reconocieron por primera vez. Capítulo 4. El acercamiento secreto. Desde aquella noche en la cocina, algo invisible pero poderoso cambió entre ellos. Una tensión nueva comenzó a flotar en el aire cada vez que se cruzaban por los pasillos o se encontraban fugazmente en el jardín. Las miradas duraban un poco más. Las palabras eran más suaves. Los silencios más elocuentes. Pronto, los encuentros casuales se transformaron en citas furtivas, escondidas entre sombras y suspiros. Se veían cuando podían, sin testigos ni relojes, en el rincón más apartado del jardín trasero, donde los rosales antiguos y la maleza descuidada formaban un muro natural entre ellos y el resto del mundo. Allí, bajo la luna o la última luz del día, Isabel y Alejandro construyeron un pequeño refugio donde podían ser ellos mismos, sin títulos, sin miedos, sin barreras. En esos momentos robados al tiempo, Alejandro comenzó a mostrarse tal como era, sin el peso de las expectativas familiares ni la máscara de heredero impecable. Le hablaba a Isabel con una honestidad que lo sorprendía incluso a él. Le contaba que no se sentía libre,
que muchas veces se preguntaba qué haría si no tuviera un apellido que lo ataba a decisiones tomadas por otros. Le confesaba sus dudas, su soledad, su cansancio de tanta perfección fingida. Isabel lo escuchaba con atención y poco a poco se atrevía a compartir también su mundo. Le hablaba de su madre, de los sacrificios que había hecho para llegar hasta allí, de sus sueños que nunca se permitía decir en voz alta, y de sus temores más profundos, especialmente el de enamorarse y no ser suficiente para alguien como él. Y así, sin proponérselo, sin buscarlo siquiera, se fueron enamorando. Primero con cautela, luego con entrega. No fue un amor de novelas, lleno de promesas exageradas, sino un amor real y sincero. Se enamoraron con la mirada, con los silencios, con el cuidado mutuo que solo sienten las almas que han conocido la tristeza. Era un amor que no necesitaba testigos, porque nacía de algo más profundo, de reconocerse en la fragilidad del otro, de saberse comprendidos en un mundo donde ambos se sentían ajenos. Era ese tipo de amor que duele, no por falta de sentimiento, sino por el temor constante de que no les pertenezca, de que no pueda florecer libremente. Ambos sabían que ese amor estaba marcado desde el inicio por la imposibilidad. Alejandro era parte de una familia poderosa y su vida ya estaba escrita por otros. Isabel era una simple asistenta, invisible para todos, menos para él. Y aún así, cada beso escondido, cada palabra susurrada al anochecer, era una rebelión contra ese destino que quería mantenerlos separados. Sabían que no podían vivir su historia a plena luz, pero eso no impedía que sus corazones se buscaran una y otra vez. En ese rincón del jardín donde el mundo se detenía, entendieron que lo que sentían no necesitaba permiso ni explicación. Era amor verdadero, profundo, prohibido e inevitable. Capítulo 5. La traición. Pero los secretos no duran para siempre. Por más que Isabel y Alejandro cuidaban cada gesto, cada encuentro, cada mirada furtiva, el amor que crecía entre ellos terminó siendo más visible de lo que imaginaban. El destino, ese que nunca perdona a los que aman fuera de las normas, se encargó de derribar su refugio. Una noche, cuando creían que la oscuridad era cómplice y que los establos eran un lugar seguro, todo se vino abajo. Doña Teresa los sorprendió en el momento exacto en que se besaban, ajenos al mundo. Su grito rasgó el silencio como una maldición, y sus ojos no mostraban sorpresa, sino ira contenida, rabia encendida, como si hubiera estado esperando ese instante para confirmar sus sospechas. La escena duró apenas segundos, pero bastó para que el escándalo estallara sin remedio. No hubo espacio para explicaciones ni para súplicas. Doña Teresa, con la altivez de quien se cree dueña de todo, lanzó una orden tajante, cruel, sin miramientos. Isabel fue despedida de inmediato y echada a la calle como si fuera basura, sin darle tiempo siquiera de recoger sus cosas. La lluvia comenzó a caer con furia, empapando su ropa y su alma, mientras la joven se alejaba con el corazón destrozado. Era como si el cielo también se hubiese puesto de luto, llorando con ella la pérdida de un amor que apenas empezaba a florecer. Alejandro no tardó en reaccionar. Apenas se repuso del impacto, enfrentó a su madre con una intensidad que nunca antes había mostrado. Por primera vez desobedeció. Por primera vez alzó la voz contra el destino que le habían impuesto desde niño. Pero doña Teresa no se quedó atrás, lo amenazó con desheredarlo, con cortar todos sus lazos familiares, con destruir su reputación. Le pintó un futuro desolador si insistía en seguir con esa sirvienta.
Sin embargo, Alejandro no vaciló. Sabía lo que sentía, sabía que aquello no era un capricho, y corrió tras Isabel, decidido a dejarlo todo atrás: el apellido, el lujo, la comodidad, todo por ella. La encontró caminando sola bajo la lluvia, con el rostro mojado por el agua y las lágrimas. Se acercó sin dudar, le tomó las manos. Le dijo que lo dejarían todo, que huirían, que construirían su propio mundo, lejos de las miradas que juzgan. Pero Isabel, aún con el alma temblando de amor, fue más fuerte que su deseo. Lo miró con ternura y dolor, acarició su rostro empapado y, entre sollozos, le dijo que no podía ser, que no podía permitir que él lo perdiera todo por una historia que nunca les permitirían vivir en paz, que su amor era real, pero no suficiente para sobrevivir a tanta presión. Y así, con un beso que supo a despedida y a eternidad, lo dejó ir. Se marchó sin volver la vista atrás, llevándose en el pecho la huella imborrable de un amor imposible, pero eterno. Capítulo 6. Los años de distancia. Pasaron 5 años, y con ellos se llevó el tiempo la intensidad del dolor, pero no su huella. Isabel aprendió a convivir con la ausencia, a reconstruirse entre los escombros de su pasado. Cada amanecer era una nueva batalla. Trabajaba limpiando oficinas por las mañanas, atendía una cafetería por las tardes, y por las noches, agotada pero decidida, se sentaba en un aula fría para estudiar enfermería. Todo lo hacía por su madre, cuya salud se deterioraba día tras día. Cuando finalmente la perdió, Isabel sintió que el mundo se desmoronaba, pero también comprendió que había encontrado una fuerza interior que no sabía que tenía. La vida la había quebrado, pero también la había templado como el fuego al acero. Del amor, del único amor real que había conocido, no volvió a saber nada. Alejandro desapareció como un sueño lejano que deja perfume en las sábanas. Algunas noches, al cerrar los ojos, su memoria lo traía de vuelta, su voz baja, su mirada profunda, sus promesas susurradas entre las sombras del jardín. Pero al despertar, la realidad era siempre la misma. Estaba sola, con su bata blanca y su vocación al servicio del dolor ajeno. Lo amó en silencio durante años, pero no lo buscó. Aprendió a vivir sin él, aunque su recuerdo habitaba en algún rincón secreto de su alma, como un susurro persistente que no quería morir. Hasta que, de pronto, el destino decidió volver a tejer sus hilos. Era una tarde tranquila en el hospital cuando lo vio. Don Guillermo de la Vega, el padre de Alejandro, ingresaba en estado delicado. Isabel sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Reconoció de inmediato aquel rostro que alguna vez había infundido respeto y temor, aunque ahora, marchito por la enfermedad, apenas era una sombra de lo que fue. Él no la reconoció. Sus ojos apagados no veían a la joven que un día había sido echada bajo la lluvia, sino a una enfermera más, de esas que vienen y van. Isabel, sin embargo, lo atendió con la misma dignidad y entrega con que lo habría hecho con cualquier otro ser humano. Durante semanas lo cuidó con paciencia, con manos suaves y corazón sereno. Nunca mencionó el pasado ni su historia. Guardó silencio por respeto, o tal vez por protección, hasta que, un día, mientras lo ayudaba a incorporarse en la cama, él la observó fijamente por un instante más largo de lo normal. Su voz, debilitada por el paso del tiempo, rompió el silencio con una frase inesperada. «Eres distinta. Pareces buena persona. Ojalá mi hijo se hubiera enamorado de alguien como tú». Isabel sintió un nudo en la garganta. No supo si reír,
llorar o gritar todo lo que llevaba dentro. Pero se contuvo. Solo le regaló una sonrisa triste, cargada de todo lo que no se puede decir. Porque en ese instante entendió que el destino, una vez más, le mostraba aquello que fue y aquello que jamás volvería a ser. Capítulo 7. El reencuentro. Don Guillermo falleció semanas después, en medio de una calma que contrastaba con los silencios y las culpas que arrastraba. Su muerte no fue escandalosa ni grandiosa, pero sí dejó tras de sí un eco de arrepentimiento. La familia de la Vega se vistió de luto, pero Isabel no era parte de ese mundo. Aún así, sintió la necesidad de despedirse. Se acercó al entierro con paso sigiloso, oculta entre la multitud lejana, observando desde una esquina del cementerio sin ser vista. No fue una despedida solo para él, sino para todo lo que su apellido representaba en su vida: el amor perdido, la humillación sufrida, los años de lucha en soledad. Allí, en medio del silencio y las flores marchitas, Isabel soltó una lágrima, y también una carga que llevaba tiempo guardando. Volvió a su rutina con el alma más liviana. Se enfocó en su trabajo, en sus pacientes, en los pequeños placeres de la vida sencilla. Ya no soñaba con amores imposibles ni con finales románticos. Había aprendido que la vida no siempre recompensaba a los valientes, y que a veces el amor debía sacrificarse por la dignidad. Se decía a sí misma que estaba bien así, que su historia con Alejandro había sido un capítulo hermoso pero cerrado. Y en esa aparente tranquilidad, Isabel encontró una forma de paz. El pasado era un libro que había decidido no volver a abrir. Pero el destino, caprichoso y con memoria, aún guardaba una última página para escribir. Fue una tarde cualquiera, una de esas en que el silencio llena los rincones y los minutos se estiran. Mientras Isabel preparaba una infusión con hojas de menta en su modesta cocina, un golpe seco en la puerta la sobresaltó. No esperaba a nadie. Al abrirla, el mundo pareció detenerse. Allí estaba él, Alejandro, diferente y a la vez inconfundible. Su rostro ya no tenía el brillo arrogante de la juventud, sino la serenidad de alguien que ha vivido, que ha perdido y que ha aprendido a valorar lo esencial. Le habló con el corazón en la mano, contándole cómo, antes de morir su padre, le confesó que una enfermera le había devuelto la fe en la humanidad. Y él supo, sin dudarlo, que hablaba de ella. «Te busqué todos estos años», dijo Alejandro, con una firmeza que temblaba de emoción. «Nunca dejé de amarte. Esta vez no voy a dejarte ir». Isabel no respondió enseguida. Lo miró largo rato, como si necesitara asegurarse de que no era un sueño, como si su alma estuviera confirmando lo que su corazón ya sabía. Y entonces, con lágrimas resbalando por sus mejillas, dio un paso hacia él. No hizo falta una gran declaración, ni promesas eternas. Solo una sonrisa, una que nacía desde lo más profundo de su ser. Bastó para decirlo todo. Esta vez, yo tampoco quiero huir. Y por primera vez, sin miedos ni barreras, dejaron que el amor encontrara su lugar. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados solo de unas pocas personas que los querían de verdad. No hubo lujos, ni arreglos extravagantes, ni prensa, ni joyas heredadas. No hacía falta. Aquel día bastaban 2 manos entrelazadas, 2 promesas sinceras y el cielo como testigo. Eligieron alejarse del mundo de los de la Vega, de las expectativas ajenas, y construir una vida a su manera, desde el corazón. No buscaban aprobación ni reconocimiento, solo paz y amor. Vivieron con humildad,
pero con una felicidad que muchos envidiarían. Compartieron risas, desafíos y sueños. Isabel con su vocación intacta y Alejandro con su alma renovada fundaron juntos una casa de asistencia para mujeres sin hogar, un refugio donde otras pudieran encontrar oportunidades, consuelo y dignidad. Era su forma de agradecerle a la vida por la segunda oportunidad. Era su manera de sanar, de transformar el dolor del pasado en algo hermoso y útil. Porque al final, el amor no necesita permiso. Solo dos corazones que se atrevan a luchar por él. Entre el amor y el destino, hay caminos que solo el alma entiende. Isabel y Alejandro lo supieron tarde, pero lo supieron. Y eso bastó. Porque a veces los amores imposibles solo necesitan tiempo para volverse eternos.